El objeto de esta experiencia es la determinación de densidades de sólidos y líquidos utilizando el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje o fuerza vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este principio explica por qué flotan los objetos, corchos, barcos, globos, y por qué es más fácil levantar a una persona dentro de una piscina llena de agua que fuera de ella. Arquímedes, que vivió en Siracusa, capital de la Sicilia griega, fue el científico más notable de la antigüedad. Fue matemático y físico, y no solo fue teórico, sino que también inventó muchos dispositivos mecánicos, entre ellos el llamado tornillo de Arquímedes para elevar agua de riego. Tenemos noticia de cómo descubrió Arquímedes su principio por la narración de Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C. Herón, rey de Siracusa, había encargado una corona de oro, entregando al orfebre la cantidad necesaria de este metal. La corona fabricada tenía exactamente el mismo peso, pero alguien formuló la acusación de que lo habían engañado, sustituyendo parte del oro por plata. El problema consistía en determinar la densidad de un objeto de forma irregular, como la corona, sin destruirlo. Según cuenta la historia, Arquímedes encontró la solución mientras se bañaba, e inmediatamente echó a correr desnudo por las calles de Siracusa, gritando «Eureka», que significa «lo encontré». En esta práctica usaremos el principio de Arquímedes para medir densidades. Para la realización de la práctica disponemos de agua destilada, una balanza electrónica, un sólido y un líquido problema, etanol. En primer lugar, se determina con ayuda de la balanza la masa del sólido. La masa del sólido será el producto de la densidad del sólido por su volumen. A continuación, se llena un vaso con agua destilada. Con ayuda de la balanza se determina la masa del vaso lleno de agua. Ahora se introduce el sólido en el interior del vaso con agua y se anota el valor que marca la balanza. Este valor será la masa M1 del vaso lleno de agua, medida anteriormente, más el empuje E que ejerce el agua sobre el cuerpo. En efecto, según la tercera ley de Newton, si el agua ejerce una fuerza sobre el cuerpo, el empuje, dicho cuerpo ejercerá sobre el agua y el vaso una fuerza de igual módulo que el empuje, pero sentido contrario, la reacción. Por tanto, sobre el platillo de la balanza actúan dos fuerzas, el peso del vaso con agua y una fuerza de igual valor que el empuje. Esto implica que la balanza incrementará su valor en una magnitud m sub e igual al empuje E dividido por la aceleración de la gravedad g. La masa del agua desalojada puede calcularse mediante la ecuación
El empuje E será la masa del volumen de agua desalojada multiplicada por la aceleración de la gravedad. El volumen de agua desalojada es igual al volumen del sólido. La masa del volumen de agua desalojada se podrá calcular, por tanto, como el producto de la densidad del agua por el volumen del sólido. En la siguiente experiencia se va a determinar la densidad de un líquido. Para ello se va a utilizar el sólido de la experiencia anterior y el valor que allí se obtuvo para la masa del volumen de agua desalojada por el cuerpo. Llenamos un vaso de líquido problema, en nuestro caso etanol. Con ayuda de la balanza se determina la masa del vaso lleno de etanol. Seguidamente se introduce el sólido en el interior del vaso con etanol y se anota el valor que marca la balanza. Este valor será la masa M3 del vaso lleno de etanol, medida anteriormente, más el empuje E' que ejerce el etanol sobre el cuerpo. La masa del volumen del etanol desalojado puede calcularse mediante la ecuación. El volumen del etanol desalojado es igual al volumen del sólido. Por tanto, su masa se puede calcular como el producto de la densidad del etanol por el volumen del sólido.